Bien, muchas gracias. Buenas noches con todos. Un saludo a cada uno de los participantes en esta mesa y felicitaciones al Instituto TDD por la iniciativa de organizar este Congreso Internacional. Bien, hemos estado bastante atentos a los mensajes compartidos por quienes me han antecedido, con un enfoque bastante integrado alrededor del ecosistema digital. Nosotros vamos a enfocarnos en lo que suele ser definido como uno de los habilitadores de los servicios de economía o gobierno digital, y que ahora llamamos conectividad digital, que en buena cuenta corresponde a los servicios de telecomunicaciones. Y en ese sentido vamos a mostrar algunos indicadores. De pronto encontraremos coincidencias con láminas mostradas previamente, pero queríamos darle pues un sentido de orientarlo a partir de la identificación de éxitos y de desafíos, cómo podemos trazar un mapa de oportunidades respecto a dónde trazar el rumbo para mejorar la situación de la conectividad digital en el país. Entonces, en ese sentido, vamos a mostrar algunos resultados que podemos calificar como bastante favorables, por lo menos. Entonces, lo primero es que el 70% de la población en el país usa Internet. Esto equivale a 23 millones de peruanos, resultados a final del año pasado. Tenemos de esa manera una evolución que muestra un incremento notable respecto al 2019, donde teníamos 56% de peruanos usuarios de Internet, y comprenderán que usamos el 2019 como referencia, dado que corresponde a un periodo previo al inicio de la pandemia. Entonces, en 2 años hemos tenido un salto del 14%, de 56 a 70%, bastante significativo, por supuesto. Sin embargo, debemos también ubicarnos en el contexto de los países que nos rodean y pues nos encontramos en la posición 8 de los 10 países en la región, en Sudamérica. Y esto nos ubica en una situación similar a lo que ocurría en el 2019, en el sentido de que todos los países han tenido un crecimiento sensible en la penetración de uso, en la penetración de usuarios de Internet. Decíamos, nosotros hemos crecido 14%, el resto del país, nosotros lo hemos revisado de forma detenida, han crecido entre 12, 14, 15, 18, en algún caso hasta el 20%, ¿no? Entonces tenemos una ubicación de 63% al año 2020, que es el último periodo comparable, que es bastante menor al promedio de la región, que se encuentra en 73%. Entonces, es un éxito, es un resultado favorable, sí, pero con bastante por construir aún. Luego, conexiones de Internet alcanzan resultados máximos históricos. Tenemos en el caso de conexiones de Internet móvil, que alcanzamos una penetración del 82%, con 27 millones de líneas o de conexiones de Internet móvil. Y aquí sí podemos decir que nos encontramos en una posición más favorable en la región, ya estamos a media tabla. Diríamos, para decirlo coloquialmente y en la coyuntura actual, pasamos al repechaje, ¿no? De hecho, estamos ligeramente por encima del promedio de la región, lo cual no es habitual en el ámbito digital. Digamos que a nivel económico, a nivel macroeconómico, durante el presente siglo, siempre hemos sido reconocidos como la economía mediana en proceso de crecimiento continuo y por lo tanto de media tabla hacia arriba en los indicadores macroeconómicos. Era así por lo menos hasta hace pocos años. Pero en digital nunca ha ocurrido eso, con excepciones como esta, ¿no? Que nos ubica en una posición bastante expectante en el escenario de la región. En Internet fijo, pueden ustedes observar cómo lo que hemos crecido en los últimos 2 años ha sido bastante significativo, ¿no? Hemos pasado de 2,4 a 3,1 millones de conexiones de Internet fijo, es decir, 0,7 millones de crecimiento. Miremos los años previos, eso no ha ocurrido así en ningún caso, ¿no? Entonces, esto ya motiva que la penetración se encuentre por encima del 30% respecto a hogares, aunque ello no nos ayuda a dar un salto respecto al escenario de nuestros vecinos, y como podrán ver en el gráfico al costado, tenemos bastante por avanzar. El consumo de Internet se ubica también en sus máximos históricos, donde el consumo se diferencia de la tenencia, porque alude en el caso de Internet móvil, precisamente al consumo, al tráfico de datos, y en el caso de Internet fijo, a las velocidades, ¿no? Entonces,
Acá tenemos estas cifras donde vemos que el consumo promedio de Internet móvil se ubica ya en 9 gigas. Basta recordar cómo hace apenas 3 o 4 años era sumamente extraño tener un plan tarifario que contenga 10 gigas o más. Era bastante la excepción. Muchos usuarios teníamos conexiones de 1 giga por mes, etcétera, pero fruto de una serie de factores, entre ellos principalmente la competencia, ha permitido que los planes comerciales sean cada vez más innovadores y por lo tanto faciliten que los usuarios tengamos ese nivel, donde además podemos distinguir la, la diferencia entre las conexiones de Internet móvil postpago, que se encuentra ya en 15 gigas de promedio mensual, versus las prepago, las conexiones prepago que están en el orden de 3 gigas. Y en el caso de Internet fijo, las velocidades altas ya representan casi el 90% del total de conexiones eh, existentes en el mercado. Tercero, esta evolución en los usuarios, en la tenencia y en el consumo viene acompañada de una caída de precios altamente significativa y que podemos graficar con esta frase de que los precios no cayeron, sino que se desplomaron. Y vemos aquí en un horizonte de los últimos 5 años como en el caso de Internet móvil e Internet fijo, la caída se ubica en el orden del 80% o más, ¿no? Y si retrocediéramos 1 o 2 años más, veríamos órdenes de magnitud que llegan hasta el 95%. Entonces, una caída ampliamente significativa que motiva que, según un informe publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones hace pocos meses, Perú tenga actualmente los precios del Internet más bajos en segundo lugar, solamente por encima de Chile en el caso de Internet móvil y Brasil en el caso de Internet fijo. Entonces tenemos un comportamiento de precios que ha originado lo que en economía solemos llamar una transferencia del excedente del productor hacia el excedente del consumidor, es decir, en beneficio de los usuarios. Con estos indicadores que nos reflejan una evolución favorable, tenemos al mismo tiempo una cantidad de desafíos por atender. Lo primero es que más de la mitad de centros poblados en el país no cuentan con acceso a Internet. Estamos hablando de una cantidad de millones de peruanos residentes en decenas de miles de centros poblados, ¿no? Esta es información más reciente del año 2020. Tenemos esta realidad. Una cantidad significativa de centros poblados donde el acceso a Internet simplemente no existe. De manera vinculada con ello, el uso de Internet en el ámbito rural es aún bastante menor que en el ámbito urbano. Podemos hasta calificar de lógico esto, pero si es que reconocemos el impacto que ha tenido el acceso a Internet en el bienestar de las personas, que se ha visibilizado mucho más desde la pandemia, podemos dimensionar la magnitud del desafío que esto representa. Acá tenemos las cifras en el orden del 47% del uso de Internet en el ámbito rural respecto al promedio de Perú, que es del 70% que mencionamos hace un rato, o de Lima metropolitana, que se ubica en el orden del 87%. Entonces, una diferencia es casi la mitad en el ámbito rural respecto al caso de Lima. Si lo llevamos más que un ámbito geográfico propiamente dicho al escenario de departamentos o regiones del país, tenemos esta cruda realidad, donde una lista bastante corta de departamentos tienen un uso de Internet mayor al 80% y el grueso de los departamentos se encuentran entre 50 y 60, con algunos casos graves por debajo del 50%, ¿no? Donde el caso más dramático corresponde a Loreto, que está con el color más claro, con el 43%, y donde además Cajamarca y Huancavelica no están nada lejos, porque están en 44, 45%, y ven ustedes con el color, podrán reconocer el nivel de qué tan bajo es el uso de Internet por departamentos, y no es un dato irrelevante que el grueso de departamentos con la tonalidad más oscura, es decir, con mayor penetración, se encuentran en la costa del país, ¿no? Salvo alguna excepción, como el caso del departamento de Madre de Dios, que sabemos tiene un tamaño poblacional bastante pequeño. Salvo esa excepción, que nunca faltan, el grueso de departamentos con mayor uso de Internet se encuentra en la costa, que es un hecho que debiera llevarnos a la reflexión y que está asociado a la lámina previa sobre la combinación de población urbano-rural por departamentos en el país, ¿no?
y que por supuesto está asociado a la complejidad geográfica, que significa llegar a centros poblados cada vez más remotos. Y otro desafío que enfrentamos es la subsistencia de importantes segmentos de población digitalmente vulnerable. ¿Con qué nos referimos a esto? Lo que queremos decir es que si en el Perú el promedio del uso de Internet se ubica en el orden del 70%, aquí lo que hemos intentado graficar es si es que definimos a la población en términos de diferentes cortes poblacionales, tenemos brechas en cada caso más preocupante que el otro. Por ejemplo, en género, curiosamente, el porcentaje de uso es bastante similar, ustedes lo pueden ver a la derecha, que el círculo que representa la población de mujeres y de hombres en el Perú, naranja en mujeres y celeste en hombres, es bastante similar, pero si vamos en el sentido del reloj, ustedes encontrarán que en los últimos tres casos encontramos a segmentos donde la penetración de uso es menor del 40%, que podemos calificar como algo así como una zona roja. Nos referimos a, por edades, la población adulto mayor, según discapacidad, a las personas con discapacidad, y también a las poblaciones de lenguas originarias. ¿No? Son tres segmentos de la población especialmente vulnerables, ¿no? Y que merecerían atención para efectos de reducir las brechas con una perspectiva de no solamente desarrollo social, sino también de desarrollo de la competitividad en el país, porque finalmente la competitividad la realizamos las personas. De manera adicional, un desafío que encontramos también es un aprovechamiento del Internet aún bastante limitado. En una de las presentaciones previas, en particular Alfredo mostró cómo ha habido un crecimiento importante del comercio electrónico. Eso es verdad, pero también es verdad que partimos de bases bastante bajas, ¿no? De manera que crecimientos porcentuales significativos no significa que alcancemos un nivel a donde debiéramos aspirar llegar. Entonces acá lo que podemos ver es que los usos para comunicación, información, digamos, se encuentran en niveles bastante altos, que después de todo siempre estamos hablando de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Pero cuando se trata ya, y acá hay un typo, a la derecha en azul debiera decir usos de mayor valor ciudadano, como comercio y trámites, nos encontramos en niveles bastante menores, ¿no? Esto lo hemos validado en el caso de comercio con la Cámara Peruana de Comercio Electrónico. Entonces, vemos que aquellos servicios de economía digital, de gobierno digital, donde acá ponemos apenas un par de ejemplos, ¿no? un par de casos, todavía se encuentra bastante lejos de donde debiéramos como país aspirar a llegar, ¿no? Y finalmente tenemos la subsistencia de tecnologías en estado de obsolescencia. Y lo vemos gráficamente acá, como en el caso de Internet móvil 2G, todavía subsiste, debiéramos ya contemplar un escenario de apagón tecnológico de aquellas alternativas que se encuentran en nivel claramente en declive. Decía 2G en el caso de Internet móvil, en el caso de Internet fijo alámbrico, el DSL, que como verán también tiene una participación bastante menor respecto a 4G o respecto al FTTH en Internet móvil y Internet fijo respectivamente. Con ello, con esta mapa de éxitos o resultados favorables que mostramos y también de desafíos, llegamos a este trazo de oportunidades, ¿no? Lo primero es racionalidad regulatoria. Queda claro que frente al desafío que nos ha impuesto la pandemia, que ha sido expuesto por todos, ¿no?, quienes me han precedido, la prioridad del país es elevar el nivel de conectividad digital. Y en una etapa, en la etapa de desarrollo donde el nivel de competencia en los mercados está alcanzando niveles sin precedentes, podemos agregar que el mercado móvil en el Perú es el segundo más competido en Sudamérica actualmente, corresponde, según lo que la teoría económica de la regulación propone, un intenso proceso de simplificación regulatoria, donde la simplificación no consiste únicamente en una reducción de normas, sino en que las normas que vayan a quedar respondan a una realidad del mercado donde los intereses de los usuarios han evolucionado, donde muchas obligaciones corresponden a las tecnologías en obsolescencia que mencionamos hace un momento, o están lejos de recoger los desafíos de expansión de la cobertura en el ámbito rural, y por eso mencionamos una regulación diferenciada
urbano-rural, y en ese mismo sentido también de regulación de tecnologías en declive para impulsar más bien la renovación tecnológica que los usuarios estamos demandando. Es evidente por las cifras que mostramos de velocidad o de descarga, internet fijo o internet móvil, cada vez los usuarios estamos siendo más exigentes, necesitamos más velocidad, necesitamos más capacidad de datos. En segundo lugar, fuente de financiamiento. Y aquí me quisiera detener para un par de conceptos, ¿no? Uno que ambos mencionados también en presentaciones previas. Lo primero es la importancia de modelos de negocio desarrollados desde el ámbito privado que pasados algunos años están demostrando resultados bastante favorables, como es el caso de el operador de infraestructura móvil rural, cuya normativa corresponde a inicios de la década pasada y que fruto de la evaluación sobre la factibilidad de su implementación hace unos años fue desarrollado y actualmente está mostrando su capacidad de contribuir a través de un modelo de compartición, cómo es que puede mejorar las condiciones de conectividad en el ámbito rural. Y en contraposición, podemos comentar el caso de la red dorsal, que fue también mostrado en cifras con bastante detalle, en particular en la presentación de Julio, ¿no? Sí, que lastimosa y penosamente no podemos dejar de calificar como un fracaso. Un fracaso no solamente con la caducidad que ocurrió el año pasado, sino con la situación de este instante, donde ni siquiera el operador dorsal temporal está siendo seleccionado y no sabemos, no existen muchas dificultades para tener claridad sobre qué va a ocurrir con la red dorsal hacia adelante. Entonces, en este escenario donde el ámbito privado muestra resultados eficaces y el ámbito público muestra lo contrario, nos queda más razonablemente claro que promover modelos innovadores que permitan la disponibilidad de fuentes de financiamiento para que los privados procedan con la expansión de cobertura es bastante plausible y por eso mencionamos aquí el canon por conectividad que fue iniciado el año pasado y que podría ser replicado con otras obligaciones económicas que los operadores tienen ante las autoridades del sector, ¿no? En tercer lugar, la asequibilidad. Como nunca antes, la sofisticación en el uso, el consumo de Internet, está motivando que los dispositivos puedan ser una potencial barrera para la masificación del uso del servicio. En tal medida ya existen iniciativas, por ejemplo, promovidas por la CEPAL, que hace alrededor de 2 años, al inicio de la pandemia, presentó una investigación donde de forma sustentada planteaba la posibilidad de que las políticas públicas en los países de la región consideraran subsidios a la demanda de forma bastante focalizada. Por supuesto que en el caso del Perú habría que ver si valdría la pena coordinarlo con el MIDIS para que facilitara el acceso a los dispositivos en hogares de menores ingresos en el ámbito rural y también incluso en el ámbito urbano. Y por último, dado el aprovechamiento débil que también hemos mostrado en láminas previas, como no necesariamente a partir de cero, porque sí han existido esfuerzos durante los últimos años desde diversos sectores que por alguna razón están involucrados con la alfabetización digital y más aún con la rectoría que tiene a cargo la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital desde hace poco tiempo. Han existido ya iniciativas y por lo tanto lo que planteamos es la integración de programas de alfabetización digital que estén existiendo y al mismo tiempo una mayor articulación con los gobiernos regionales y locales, que son los entes del Estado más cercanos al ciudadano de a pie, a los vecinos de cada centro poblado. De manera que esto es algunos lineamientos sobre lo que podemos plantear para que la conectividad digital, en tanto habilitador de la transformación digital mencionada en las presentaciones previas, pueda ser una aspiración lo menos lejana posible para los peruanos, con todo el impacto que eso tiene en el bienestar de las personas, la productividad de las empresas, y quisiera concluir con la competitividad del país, que de eso se trata, ¿no? Como bien decía hace un momento Alfredo, no estamos frente a un desafío tecnológico, estamos frente a un desafío multidimensional y por lo tanto no resulta desmoralizante que cierta municipalidad de Lima considere que por la compra de cierto hardware o cierto software, ya el distrito se convierte en una ciudad inteligente, ¿no? Bien, con eso concluyo.